Quien le habla es la obstetra Jennifer Calderón. El día de hoy hablaremos sobre lo que son el método de temperatura basal. ¿En qué consiste el método de la temperatura basal? La temperatura basal corporal es la temperatura que tiene nuestro cuerpo en reposo. Por ello, la temperatura basal se mide inmediatamente tras despertarse, ¿no? Sin llegar a levantarse de la cama, para no realizar antes de la medición ninguna actividad ni esfuerzo que pudiera alterar el resultado. Si se realiza un registro diario de la temperatura basal, comenzando en el primer día del ciclo menstrual, es decir, si el primer día de menstruación, la mujer podrá conservar un aumento de 3 grados a 5 grados centígrados, ¿no?, en su temperatura basal, el cual se produce después de la ovulación. La explicación es que una vez que se produce la ovulación, los restos de los folículos ováricos, ¿no?, dan lugar en el ovario al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce estrógenos, pero especialmente progesterona, siendo esta hormona la responsable del aumento de la temperatura basal. De este modo, tras varios ciclos menstruales, ¿no?, registrando diariamente la temperatura basal, la mujer podrá observar un patrón que le permitirá estimar cuándo se produce la ovulación. La ovulación es la liberación de un óvulo del ovario para ser recogido por las trompas de falopio, donde se podrá ser fecundado por un espermatozoide. En este punto es importante conocer que los días más fértiles se corresponden con el día de la ovulación, los 3 a 5 días previos, ya que los espermatozoides pueden sobrevivir de 3 a 5 días en el tracto reproductor de la mujer, ¿no?, en espera del óvulo, y el día posterior a la ovulación, ya que el óvulo sobrevive entre los 12 a 24 horas tras ser ovulado. ¿Cómo medir correctamente la temperatura basal? Para aplicar el método de la temperatura basal de manera correcta y tratar de ser lo más precisa posible, ¿no?, es importante tener en cuenta estas recomendaciones. La temperatura basal se mide por vía oral, rectal o vaginal. Una vez elegida la vía, la temperatura basal debe medirse todos los días en ese mismo sitio, al menos durante este ciclo menstrual, ¿no? Para evitar cualquier variación, el termómetro debe estar a la mano, ¿no?, preparado en la mesilla de noche, y siempre debe utilizarse el mismo. La medición de la temperatura basal debe ser lo primero, ¿no?, que se debe realizar en el día tras despertar, sin realizar antes ningún tipo de actividad. Es decir, es importante medir la temperatura basal siempre a la misma hora. La mujer debe estar relajada durante la medición, en reposo, sin realizar ningún tipo de movimiento. Una vez realizada la medición diaria, se debe anotar la temperatura basal en un gráfico, ¿no? El método de la temperatura basal requiere compromiso y constancia por parte de la mujer. Además de estos consejos mencionados, es importante tener en cuenta que hay ciertos factores que pueden afectar a la temperatura basal. Entre ellos encontramos los factores, como podemos mencionar, ¿no?, los siguientes, como enfermedad, fiebre o falta de descanso, ya que la medición de la temperatura es más precisa. Se ha tenido un periodo largo de sueño, ¿no?, o como estrés, consumo de alcohol o ciertos medicamentos. La mujer debe anotar cualquier factor que haya podido alterar su temperatura basal, ya que esto puede ocasionar variaciones en la temperatura basal que no correspondan con la ovulación, ¿no? Por lo tanto, estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar el gráfico de la temperatura basal. Como opcional podemos tener lo que es el termómetro digital o el termómetro de mercurio. En este caso pueden visualizar lo que es el termómetro digital. ¿Cómo interpreto el gráfico de la temperatura basal? En este caso, si la mujer desea seguir el método de la temperatura basal, debe medir y anotar diariamente su temperatura basal en un gráfico. Para ello, debe comenzar a registrar su temperatura basal el primer día de su menstruación, es decir, el primer día del ciclo menstrual. Para elaborar dicho gráfico, lo ideal es utilizar una hoja cuadriculada, ¿no?, y colocar en el eje vertical las temperaturas, un rango aproximadamente de 35.5 a 37.5 grados.
y en el horizontal cada uno de los días del ciclo, ¿no? No obstante, se pueden encontrar plantillas que ya tienen este gráfico dibujado e incluso aplicaciones móviles, lo que facilita mucho llevar a cabo este método. Si se utiliza un gráfico en papel cada día, se debe registrar la temperatura basal con un punto, según el día del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer y a la altura de la temperatura basal obtenida tras la medición. Al final del ciclo menstrual se unirán todos los puntos para tomar una línea y ver de manera más clara el aumento de la temperatura basal. La temperatura basal aumenta entre 3 grados a 5 grados centígrados tras la ovulación, en respuestas al aumento de los niveles de progesterona. Por ello, si la mujer es capaz de establecer un patrón tras varios ciclos menstruales, utilizando este método, podrá estimar qué día produce la ovulación. De este modo, si se está buscando, ¿no?, el embarazo, se podrá mantener relaciones sexuales en los días previos, que será cuando haya más probabilidades de quedar embarazada. Si la mujer no se queda embarazada, los niveles de progesterona descenderán, ¿no?, al igual que la temperatura basal. Esto ocurrirá justo antes de que llegue la siguiente menstruación, es decir, al inicio del siguiente ciclo menstrual, lo que significa que la temperatura basal se mantendrá elevada hasta que llegue la siguiente regla. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del método de la temperatura basal? Entre las ventajas del método de la temperatura basal para la observación de la fertilidad podemos descartar que se trata de un método natural, sencillo, económico y sin riesgo ni efectos secundarios o adversos. Además, el método de la temperatura basal permite a la mujer conocer mejor su ciclo menstrual y los cambios que ocurren en su cuerpo. Sin embargo, entre sus principales inconvenientes se encuentra que la mujer detectará el aumento de la temperatura basal cuando ya han pasado sus días fértiles. Por ello, será necesario registrar la temperatura basal durante varios ciclos menstruales hasta establecer un patrón. No obstante, esto requiere que los ciclos menstruales sean reguladores, ¿no? Otro de las posibles desventajas que este método puede ser algo tedioso, ¿no?, de llevar a cabo, ya que requiere mucha constancia. Por otro lado, el método de la temperatura basal puede ser poco efectivo. Sería recomendable realizar junto con otros métodos como la observación de los aspectos del moco cervical. Además, es importante mencionar que el método de la temperatura basal como anticonceptivo no protege de las enfermedades de transmisión sexual.